our final speaker will be Maria Luz Arriaga, Mariluz, who has been a professor at the Faculty of Economics at the National Autonomous University of Mexico for 30 years, over 30 years. She founded the Trinational Coalition in Defense of Public Education, which includes Mexico, the United States, and Canada, in 1993, and the Network for Public Education in the Americas in 1999. She has contributed to the debate on education policy in Mexico and Latin America, participating in national and international conferences, interviews in newspapers, radio, and television, and in numerous publications. Bueno, yo tengo una presentación que me van a ayudar a colocar, pero para empezar, primero que nada yo también quiero agradecer la invitación primero al Centro de Investigaciones sobre América Latina y del Caribe, pero comparto lo que dijo Luis. Gracias a todos ustedes por este acto de solidaridad, porque eso es algo importantísimo en estos momentos. Las luces que ustedes están encendiendo ayudan a iluminar esa penumbra, esa situación lúgubre de la que habló nuestra compañera Yo. Creo que algo muy alentador en el movimiento de resistencia, de indignación frente al crimen en Ayotzinapa es que, contrariamente a lo que buscaba el Estado mexicano de generar un terror clasista para introducir miedo, contrariamente, repito, lo que logró fue una reacción que incluso fue mucho más rápida y masiva que después del 2 de octubre de 1968 con la matanza de Tlatelolco de estudiantes. En lo de Tlatelolco nos tardamos más de 2 años en hacer de nueva cuenta asambleas en las escuelas. Hoy fue inmediata la reacción. Teníamos miles y miles de estudiantes, de población en general, protestando en las calles. Entonces, esto es importantísimo. El objetivo de la represión es la intimidación, meter el miedo. Nosotros no definimos cuándo van a usar la represión, eso lo definen quienes gobiernan. Pero lo que sí podemos hacer es, con nuestras acciones, impedir que cumpla su cometido. Por eso, me parece que fue muy importante también lo que planteó nuestra compañera respecto a que tenemos que gritar, gritar y repetir para que no haya olvido. They were taken alive. Alive, we want them back. Vivos se los llevaron, vivos los queremos. Voy a empezar mi presentación y aquí Luis ya me facilitó las cosas porque él habló del significado de lo que es ser normalista, maestro, y además estarse formando en una de estas escuelas normales rurales. Yo quisiera abordar algunas preguntas con ustedes. ¿Por qué masacrar a los estudiantes normalistas? ¿Quieren con esto despojarnos de nuestros derechos sociales, imponiendo sus reformas neoliberales, y para esto tienen que hacerlo con el terror clasista? Eso es un elemento que está atrás de lo de Ayotzinapa también. ¿Por qué se puede realizar este acto brutal que se equipara a la masacre de estudiantes de Tlatelolco en 68? ¿Es un crimen de Estado? La respuesta, sí, es un crimen de Estado. Es parte de un proceso de contrainsurgencia que empezó desde hace mucho tiempo, militarizando al país con la justificación del combate al crimen organizado. ¿Estamos hablando de un narcoestado o de una forma distinta de Estado neoliberal que tiene atrás ya el abandono de lo que fueron las formas tradicionales de ejercicio de la democracia burguesa? Estamos hablando de un Estado más autoritario, de un Estado que requiere un disciplinamiento de todas las
las organizaciones sociales. ¿Cuáles son los factores que propician una insurrección social en el país para enfrentar la masacre? ¿Por qué una intensa y amplia solidaridad internacional fue inmediata? ¿Hay algún vínculo entre esta acción desde el poder y el combate a los maestros democráticos? Yo voy a centrarme principalmente en la última parte, en lo que es el ataque que han sufrido los maestros en nuestro país durante muchos años, pero particularmente en el año 2013. Bueno, primero que nada, uno de los movimientos sociales más importantes en México es el de las maestras y los maestros. Por su carácter masivo, su ubicación en todas las regiones del país y por encontrarse en un sector estratégico para el ejercicio del poder. ¿Por qué? Pues porque generamos conocimiento, generamos cultura, pero generamos también valores. También por su capacidad de construcción contrahegemónica. O sea, la educación es un espacio de conflicto. Por un lado, la disputan desde quienes dominan en las diferentes sociedades para imponer sus valores, pero al mismo tiempo, desde abajo se genera un proceso de contrahegemonía. También es un sector muy importante, sobre todo las luchas que han dado los maestros y las maestras mexicanos, porque ha permanecido a través de su organización, ahorita vamos a ver cuál es, a lo largo de más de 3 décadas. ¿Cuáles son las características del magisterio mexicano? Bueno, históricamente han sido líderes sociales, producto de 2 elementos: su contacto con las comunidades y una formación normalista que se encuentra determinada por el compromiso social que emana del espíritu del artículo 3º constitucional, que establece la educación como un derecho social. Esto es muy importante. El artículo 3º constitucional en México no solo define que la educación debe ser laica, gratuita, obligatoria, sino es como una especie de declaración de principios del Estado mexicano, porque se habla de una educación para generar conocimiento que erradique fanatismos, pero también para la soberanía y la solidaridad internacional. Es muy importante. Entonces, esta es una característica. El magisterio mexicano está agrupado en un Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. Es el sindicato más grande de México y América Latina y uno de los más antidemocráticos y verticales. Para que tengan una idea del tamaño del sindicato, agrupa a 1.800.000 trabajadores de la educación. Incluye a trabajadores académicos, administrativos, técnicos y manuales de todos los niveles, desde preescolar hasta educación superior. Una característica es que es un sindicato vertical. Sus estatutos concentran el poder político y financiero en el secretario general o la presidenta. Bueno, solo ha habido una presidenta de la organización, ahorita vamos a hablar quién fue. Y tiene el sindicato, el CENTE, como los sindicatos oficialistas, forman parte de la estructura corporativa del sindicalismo mexicano, que no solo se subordina al Estado, sino que es parte del sistema de dominación imperante. Su dirigencia se ha caracterizado por caciquismos que a través de formas legales e ilegales se perpetúan en la Secretaría General. La última presidenta ha sido la señora Elbester Gordillo. Bueno, que ha durado muchos años, ahorita hay un presidente, pero que realmente es, como decimos coloquialmente, un 0 a la izquierda. La señora Elbester Gordillo fue nombrada secretaria general por decisión presidencial y permaneció 24 años en la dirección del sindicato, hasta que un día después de la promulgación de los cambios constitucionales al artículo 3º constitucional y al 73, el gobierno la encarceló. Hoy está en la cárcel.
acusada de no solo malversación de fondos, también puede haber lavado de dinero, y particularmente lo que buscaban no era hacer justicia y volver el gobierno de Peña Nieto un gobierno en contra de la impunidad que existe en el país, sino que lo que querían era quitarla del medio porque se convertía en un instrumento posible de ser, digamos, en un momento dado debilitado por la acción de los maestros, porque había empezado una reacción dentro de sus propias filas. No he hablado de la CENTE, ahorita voy a hablar de la CENTE, que es otra cosa. Este es el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. La Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación surge en diciembre de 1979, actúa dentro del Sindicato Nacional para la defensa de los derechos de los maestros y por más de 3 décadas se ha movilizado también en defensa de la educación pública. O sea, surge para defender sus salarios en 79, pero también por democracia sindical. Hoy la coordinadora se llama Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, pero cuando surge en 79 es también de organizaciones magisteriales del CENTE, porque el movimiento no era muy amplio y había pequeños grupos que estaban participando en el magisterio. Bueno, la coordinadora practica una democracia de base, directa, actúa en el plano nacional, pero no es un movimiento nacional con una dirección homogénea. Actualmente, en algunos casos se ha convertido esto en una limitación, pues se traduce en una suma de movimientos regionales con acuerdos de acción conjunta. Tiene ritmos diferentes en cada una de las regiones, de las secciones, y en las negociaciones son nacionales, pero terminan siendo fragmentadas. Sus contingentes más numerosos son los de Oaxaca, Michoacán, Guerrero y Chiapas. Participan también las secciones del Distrito Federal, tanto de maestros de preescolar, primaria, secundaria, y contingentes diversos en otras 4 entidades de la República. Estos son como los más estables. Varía el número de participantes en la coordinadora, pero podemos afirmar que de manera permanente se adscriben a la coordinadora cerca de 300,000 trabajadores de la educación de todo el país. Ha sido un movimiento que nació en 79, masivo, por oleadas, con 1 o 2 contingentes que van encabezando. No coloqué una descripción muy minuciosa de las etapas, reconocemos algunas de 79 a 85, hay algunos estados como Chiapas, Oaxaca, Tabasco, La Laguna, que es en el norte del país, y Valle de México, Morelos, Hidalgo. En 89-94 está principalmente en el Distrito Federal, una insurgencia, se le llama la primavera magisterial, y en Michoacán, Guerrero también. En el 2006 en Oaxaca, seguramente ustedes conocieron de un movimiento magisterial muy importante, pero fue un movimiento popular. Oaxaca fue el primer ensayo de una forma popular de nuevo gobierno. No tuvo éxito, digamos, total, pero fue un ensayo. Bueno, en el 2008, Morelos, Puebla, Guerrero. En el 2013 hay una insurrección nacional iniciada con un paro en Guerrero, como teniéndolo en el centro. Aquí está un mapa sobre algunas de estas secciones que mencionaba, y lo coloco, son 3 mapas los que les voy a presentar. Este primero habla de la etapa de 79-83, cuando surge la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, y lo rojo son movilizaciones intensas, que estuvieron en paro, indefinido, algunos parciales. Lo amarillo sería la otra parte, que son las movilizaciones con incipiente organización, y lo azul, hay brotes de descontento. En la etapa de 89-92, aquí se consolida y tiene muchísima importancia lo que es el centro del país político, que es el Distrito Federal. Aunque sea lo más chiquito que se ve ahí en rojo, pero fue importantísimo políticamente.
las movilizaciones fueron principalmente en los estados de Chiapas, Oaxaca, Guerrero, Michoacán, DF. Pero hubo una movilización incipiente en otros estados de la República. Y ahora un mapa que es difícil de leer porque tiene muchos detalles, pero lo rojo son los paros indefinidos en el 2013, que es importantísimo lo que sucedió en este periodo. Ahí podemos hablar ya no solo de esta forma tradicional del magisterio democrático que había tenido, de la participación de contingentes amplios en algunos estados que mencioné, sino que ahora se incorporaron de otros estados, particularmente en Veracruz, fue importantísimo, en la península de Yucatán. Todos los simbolitos que hay ahí se refieren, unos a que son plantones, que se le llaman, otros que serían bloqueos de carreteras y también de casetas. Entonces, tuvimos, cuando hablamos de insurrección, formas que en otro momento se verían como una total radicalización en el movimiento, y cumplieron su objetivo. Cumplieron su objetivo de hacer visible lo que era el descontento ante el inicio de lo que serían posteriormente todas las reformas neoliberales de Peña Nieto. La primera fue la laboral, un poco antes de esta, pero luego fue la educativa, que no es una reforma educativa, es una reforma administrativa para controlar a los maestros. A lo largo de las décadas, son muchos años, cambian las demandas del magisterio. En los 80 eran principalmente el aumento salarial, pago de salarios, la regularización, las mejoras en servicios médicos y la democracia sindical. En 89-90 principalmente fue el aumento salarial, la democracia sindical. En el 2006 es la negociación, digamos, normal que se tiene, y posteriormente hay un estallido por la represión. En el 2008 la oposición fue al despojo de conquistas laborales frente a un agresivo programa de reestructuración del proceso de trabajo y el control de este. Y en el 2013 fue el rechazo a la mal llamada reforma educativa, que no han podido imponer. La aprobaron, pero no han podido instrumentarla. Eso es lo que está en juego. Entonces, el magisterio es un sujeto social fundamental. Esto es, y por supuesto, la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación. El ataque a los maestros en general, de todo el país, pero en particular a la coordinadora, junto con la represión Ayotzinapa, lo que tiene en el centro es romper ese eje, porque son quienes aglutinan y son la forma más permanente que hay hoy en día, que puede ser el elemento que aglutine al conjunto de los movimientos sociales. Entonces, no son solo las resistencias, sino es la elaboración de alternativas. Hay mucho que decir al respecto, pero esto es muy importante. El magisterio ha pasado de ser solamente un movimiento que se preocupa por aumento salarial o democracia sindical, para estar disputando lo que es el sentido y el contenido de la educación en el país. Esto es importantísimo. Esto es algo que está. Muchos retos hay. Bueno, es necesario transitar hacia la construcción de alianzas sociales, no solo como apoyo al movimiento magisterial, sino como un desarrollo político de envergadura. Y el horizonte de acción internacional es difícil de colocar a veces en el movimiento, no porque los dirigentes no se den cuenta, sino porque hay tantos problemas que jalan al conjunto de los trabajadores de la educación a pensar que, bueno, hay que pensar en la solidaridad, pero no como un elemento de acción más permanente y de formulación de lo que sería un programa de lucha. Bueno, aquí ha ayudado que existe una coalición trinacional en defensa de la educación pública, que tenemos desde el 93 funcionando, una red social para la educación pública que existe desde 1999, y uno se pregunta, ¿por qué ha habido una reacción tan rápida
frente a lo de Ayotzinapa a nivel internacional también. Bueno, esto, la respuesta que tenemos es, se ha jugado por tres grandes ejes que han habido y movimientos en México que nos han dado la fuerza para que sea evidente lo que sucede a nivel internacional. Uno fue el movimiento zapatista, por supuesto. Otro ha sido un esfuerzo del Tribunal Permanente de los Pueblos, que tiene 3 años, y también los esfuerzos de estas coordinaciones que hemos hecho a nivel de los trabajadores de la educación, principalmente en Canadá, en Estados Unidos, en México, pero también en América Latina. Las imágenes son de protestas que hemos desarrollado en distintos lugares. Esta es en Los Ángeles, frente al consulado mexicano. No son solo cartas de solidaridad. Lo otro que ustedes saben es que hay un movimiento que hoy se presenta. Hoy hay 3 caravanas en estos momentos en Estados Unidos, una por el lado del Pacífico, una por el centro y una por el Atlántico, de padres y estudiantes de Ayotzinapa, y que además en Canadá va a haber otra caravana. No sé si está aquí un compañero, pero me dijeron que iba a venir para hablar también de esto. Esto es muy importante porque si no entendemos que la solución a nuestros problemas es internacional, porque las políticas son internacionales, no vamos a poder resistir. Entonces, ¿cuáles son las causas de la violencia y el terrorismo de Estado contra los estudiantes normalistas? El Estado busca un disciplinamiento por medio del terror para poder imponer la reforma educativa y las reformas estructurales privatizadoras. ¿Cuáles son los factores que propician una insurrección social en el país para enfrentar la masacre? Es una acumulación de todos los agravios. Salimos muy rápido a las calles porque la indignación era muy grande, porque eran 43 desaparecidos, estudiantes, jóvenes y maestros. No era cualquier cosa, era muy fuerte. ¿Qué explica la solidaridad internacional expresada en múltiples formas? La indignación generalizada también en todos los países, porque esta concentración de la riqueza por una parte, y un gran crecimiento de la pobreza y la falta de democracia, es algo que indigna ya en muchos lugares, no solo en México. ¿Hay algún vínculo entre esta acción desde el poder y el combate a los maestros democráticos? Claro, pretendían quebrar la resistencia en las escuelas normales y en el magisterio, que es el sujeto social más organizado que se ha opuesto a las reformas. Y en el plano internacional, una tarea que tenemos es transitar de la solidaridad a la construcción de un programa antineoliberal, un programa donde la educación debe ser el eje para humanizar las relaciones entre los hombres y las mujeres y entre los pueblos. Hay esta frase que circuló y es producto, la diapositiva, de un acto de solidaridad de un maestro de Estados Unidos que, al estar en movimiento magisterial en el 2013 en una situación de mucha represión, con sus estudiantes hizo una clase con diapositivas en las que les mostraba por qué había que apoyar a los maestros mexicanos y qué implicaciones tenía para ellos en Estados Unidos. Era un grupo de preparatoria, de high school, y terminaba con esta diapositiva. Les quitaron tanto que acabaron quitándoles el miedo. Muchas gracias.